Esto no es problema mío, mamá. Yo tengo mis cuentas. Esas fueron las palabras exactas que mi hijo me dijo a las 7:23 de la noche del martes 14 de abril, después de ver mi nevera vacía con sus propios ojos. Él no sabía que en exactamente 18 días estaría llorando frente a toda su firma de abogados, y yo estaría allí para verlo. Mis manos estaban temblando, pero no derramé una sola lágrima. Patricia Morales. Durante 32 años en el Tribunal de Familia transcribí familias destruyéndose, padres ausentes, pensiones impagadas, hijos contra hijos. Aprendí que las emociones no importan en una sala de audiencias, solo las pruebas. Y en esos 14 meses bajo su techo construí mi expediente. Fotografía por fotografía, mensaje por mensaje. Tomé mi bolsa de tela desgastada, la misma que usé durante 15 años para llevar las marmitas que vendía en la calle, y caminé hacia la puerta. Mi voz salió más calmada de lo que yo misma esperaba. Está bien, hijo. Nos vemos pronto. Lo que vendría después le costaría su reputación, 3 de sus mejores clientes, y la mirada de respeto que tanto le importaba. Pero yo todavía no lo sabía todo. Todavía faltaban 18 días. La puerta se cerró detrás de mí, con un sonido seco que todavía escucho en mis sueños. El aire de abril estaba frío esa noche, con olor a lluvia que nunca llegó. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves del autobús en mi bolso. No del temblor nervioso que esperarías. Era rabia. Una rabia que había estado guardando durante más de un año mientras miraba a mi hijo vivir en una casa de 3 pisos que yo ayudé a pagar, conducir un BMW que costó 950,000 pesos, mientras me decía que no tenía dinero para ayudarme con la pensión atrasada de mi departamento. Pero esa noche, caminando hacia la parada del autobús, sentí algo cambiar dentro de mí. Algo frío. Algo calculado. Algo que aprendí en 32 años viendo casos de familia destrozarse en salas de audiencia. La luz de la calle parpadeaba sobre mi cabeza. Podía escuchar el tráfico a lo lejos, el sonido de un perro ladrando 3 casas más abajo, y detrás de mí, a través de la ventana iluminada de la casa de mi hijo, escuchaba risas. Él estaba riendo, con su esposa, probablemente aliviado de haberme sacado de su vida perfecta. Lo que él no sabía era que mi bolso no solo llevaba ropa, llevaba 61 fotografías, llevaba copias de mensajes, llevaba recibos, llevaba evidencia que una secretaria judicial de 32 años sabe exactamente cómo recolectar. Y llevaba algo más, el número telefónico de Rodrigo Sánchez, el periodista de investigación del Canal 7, quien me debía un favor desde que ayudé a su madre con un caso de pensión hace 5 años. Pero déjame regresar. Déjame contarte cómo llegué a esa puerta, porque esta historia no comienza el 14 de abril a las 7:23 de la noche. Comienza 37 años antes, cuando sostuve a mi hijo por primera vez en un hospital público, sola, sin el padre que me abandonó cuando tenía 5 meses de embarazo. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo por mí. Revisa si ya estás suscrito a este canal y deja tu like. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde del mundo me estás escuchando? De verdad quiero saber hasta dónde ha llegado mi historia. ¿Hasta dónde llegan las historias de madres como yo? Mi hijo nació el 3 de julio de 1988. Pesó 3.2 kilos. Tenía los ojos más negros que había visto en mi vida. Le puse Miguel Ángel por mi padre, que había muerto 2 años antes. Miré a ese bebé y le hice una promesa ante Dios. Nunca te faltará nada. Nunca pasarás hambre. Nunca te sentirás abandonado como yo me sentí esa noche cuando tu padre se fue. Cumplí esa promesa durante 37 años. Empecé vendiendo marmitas cuando Miguel tenía 6 meses. Me levantaba a las 4:15 de la madrugada todos los días. Preparaba 20 comidas en la cocina del departamento de un cuarto que rentaba en el barrio de San Miguel. Arroz, frijoles, pollo, a veces carne cuando podía pagarla. Las vendía afuera de la fábrica textil a 15 pesos cada una. Ganaba 300 pesos al día. De esos 300, pagaba 180 de renta, 40 de ingredientes para el día siguiente, y guardaba lo que quedaba para la escuela de Miguel. Recuerdo el olor de esas madrugadas.
aceite caliente, cilantro fresco, el café barato que tomaba para mantenerme despierta. Recuerdo cómo mis manos olían a ajo todo el tiempo, sin importar cuánto las lavara. Recuerdo el sonido de la olla de presión silbando mientras Miguel dormía en la cuna que compré usada por 80 pesos. Cuando Miguel entró a la primaria, las otras madres miraban sus zapatos desgastados. Yo trabajaba turnos dobles para comprarle zapatos nuevos cada semestre. Cuando necesitaba útiles escolares, yo vendía marmitas extra los fines de semana. Cuando la maestra dijo que necesitaba un libro especial para una clase, yo dejé de comprar carne durante 2 meses y comí solo arroz con frijoles para pagarlo. ¿Sabes qué fue lo peor? Que Miguel nunca se dio cuenta. Pensaba que era normal. Pensaba que todas las madres hacían eso. Que todas las madres trabajaban desde las 4 de la madrugada hasta las 10 de la noche. Que todas las madres usaban la misma ropa durante años mientras compraban ropa nueva para sus hijos. Cuando Miguel tenía 12 años, me dijo algo que cambió mi vida. Mamá, quiero ser abogado. Estábamos sentados en nuestra mesa pequeña, comiendo arroz con huevo frito. El único foco de la casa parpadeaba. Miré a mi hijo, con sus ojos brillantes llenos de sueños, y dije, entonces serás abogado. No tenía ni idea de cómo lo haría. La universidad costaba 48,000 pesos al semestre. Yo ganaba 9,000 pesos al mes vendiendo marmitas. Hice los cálculos esa noche. Necesitaría trabajar 3 empleos. Necesitaría vender el doble de marmitas. Necesitaría renunciar a todo. Y eso hice. Conseguí trabajo como secretaria en el Tribunal de Familia. Horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Salario de 7,500 pesos al mes. Seguí vendiendo marmitas antes del trabajo y después del trabajo. Me levantaba a las 3:45 de la madrugada. Me dormía a las 11:30 de la noche, durante 5 años. Todos los días, sin un solo día libre. Pero Miguel entró a la universidad. Universidad Autónoma, Facultad de Derecho. El primer día que lo llevé, lloré en el autobús de regreso a casa. Lágrimas de orgullo, de felicidad, de agotamiento. Mis manos estaban tan agrietadas de tanto lavar ollas que sangraban. Pero mi hijo estaba en la universidad. Lo que yo no sabía entonces era que cada sacrificio que hacía, cada noche que trabajaba hasta quebrarme, estaba creando algo peligroso. Estaba creando un hijo que nunca entendería el valor de lo que le di, porque nunca le dejé verme sufrir. Nunca le dejé saber cuánto me costaba. Pensaba que lo estaba protegiendo. Pero en realidad estaba criando a alguien que nunca aprendería a valorar el sacrificio ajeno. Miguel se graduó con honores en 2013. Yo estaba en primera fila en su graduación, usando el mismo vestido que usé para su bautizo, arreglado 3 veces porque no podía comprar uno nuevo. Él subió al escenario. Dijo su discurso. Agradeció a sus profesores, a sus compañeros, a la universidad. No me mencionó ni una sola vez. Recuerdo la sensación de mis manos aplaudiendo en esa ceremonia. Estaban ásperas, llenas de cicatrices de quemaduras de aceite, con las uñas cortas porque nunca tuve tiempo para arreglarlas. Pero aplaudí más fuerte que nadie, porque mi hijo era abogado. Mi hijo, que nació en un hospital público, que creció comiendo arroz con frijoles, que usaba uniformes de segunda mano, ahora era licenciado en Derecho. Lo que no sabía era que ese día comenzaría mi invisibilidad. Miguel consiguió trabajo en un despacho pequeño 3 semanas después de graduarse. Salario inicial de 18,000 pesos al mes. Me llamó emocionado. Mamá, lo logré. Voy a poder ayudarte ahora. Sentí que finalmente podía respirar. 36 años trabajando 3 empleos. 36 años sin vacaciones. Finalmente, pensé, podré descansar un poco. El primer mes, Miguel me dio 3,000 pesos. Es lo que puedo por ahora, mamá. Tengo que comprar trajes para el trabajo. El segundo mes, me dio 2,000. Tuve gastos inesperados. El tercer mes, no me dio nada. Este mes está ajustado. El próximo te compenso, te lo prometo. Nunca lo hizo, y yo nunca le reclamé, porque seguía pensando como madre, seguía protegiéndolo. Seguía creyendo que eventualmente recordaría todo lo que hice por él.
Pero necesitas entender algo antes de que continúe. Necesitas saber qué pasó 2 años después, cuando conoció a Valeria, porque ahí es donde todo cambió realmente. Aunque, en realidad, lo que cambió todo fue algo que pasó una semana antes de que la conociera. Algo que yo vi y decidí ignorar. Una señal que debí haber reconocido. Pero déjame contarte primero sobre Valeria, y luego regresaré a esa señal. Porque cuando entiendas ambas cosas juntas, comprenderás cómo llegué a estar parada afuera de esa casa el 14 de abril. Valeria venía de familia de dinero. Su padre era dueño de 3 concesionarios de autos. Su madre era decoradora de interiores. Cuando Miguel me la presentó en 2015, noté cómo me miró. Sus ojos recorrieron mi ropa, mi bolsa desgastada, mis zapatos de 200 pesos. Duró 3 segundos, pero fue suficiente. En esos 3 segundos, ella decidió exactamente quién yo era para ella. Nadie importante. Mucho gusto, señora Patricia, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su perfume era caro, algo floral que probablemente costaba más que mi renta mensual. Usaba un reloj que reconocí de los anuncios en televisión. 45,000 pesos. Yo ganaba 12,000 pesos al mes para entonces, después de 18 años en el tribunal. Miguel se casaron en 2016. La boda costó 380,000 pesos. Los padres de Valeria pagaron la mitad. Nosotros nos encargamos de la otra mitad, mamá, me dijo Miguel. No necesitas preocuparte por nada. No me pidió ayuda. No me preguntó si podía contribuir. Simplemente asumió que yo no tenía nada que ofrecer. Y tenía razón. No tenía nada. Había gastado todo en su educación, en su futuro, en convertirlo en el hombre que ahora estaba avergonzado de que su madre vendedora de marmitas apareciera en fotos de su boda elegante. Estuve en la boda. Me senté en la 4ª fila, no en la primera. Es que los papás de Valeria tienen familia grande, mamá. Necesitan las primeras filas. Usé un vestido que compré en el mercado por 800 pesos. Las otras mujeres usaban vestidos de 15,000, 20,000 pesos. Yo parecía exactamente lo que era, una mujer pobre en un evento de ricos. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue el momento de los agradecimientos. Miguel tomó el micrófono. Agradeció a los padres de Valeria por su apoyo y generosidad. Agradeció a sus suegros por aceptarlo en la familia. Agradeció a sus amigos por acompañarlos. Me miró. Por un segundo pensé que diría algo. Nuestras miradas se encontraron a través del salón, lleno de gente. Abrió la boca y agradeció al bufete donde trabajaba por darle el día libre. Yo sonreí. Aplaudí. Mantuve la cabeza en alto. No allí, no frente a todos esos extraños elegantes que ya me habían juzgado con sus miradas. Solo cuando llegué a mi departamento vacío esa noche, cuando cerré la puerta y me quedé sola en la oscuridad, me permití llorar. Lloré por primera vez en años. Lloré por todas las madrugadas. Lloré por todos los turnos dobles. Lloré por cada comida que no comí para que él pudiera comer. Lloré por 37 años de sacrificio que acababan de ser borrados en un discurso de 5 minutos donde yo ni siquiera merecí una mención. Esa noche, sentada en el suelo de mi departamento, con el vestido de 800 pesos todavía puesto, tomé una decisión. Decidí que había sido suficiente, que no volvería a mendigar atención de mi hijo, que viviría mi vida y él viviría la suya. Esa decisión duró exactamente 3 años y 2 meses, porque en junio de 2019 Miguel me llamó. Su voz sonaba diferente, suave, casi cariñosa. «Mamá, ¿cómo estás?» Hablamos durante 20 minutos. Me preguntó por mi trabajo, por mi salud, por mi vida. Sentí mi corazón abrirse otra vez. Pensé, finalmente se dio cuenta. Finalmente me ve. «Mamá, necesito pedirte algo», dijo al final de la llamada. Y ahí estaba, el verdadero motivo. Valeria está embarazada, va a ser niña. Y bueno, su mamá está muy ocupada con el negocio. Y pensábamos, ¿tú podrías ayudarnos cuando nazca el bebé? Solo los primeros meses. Ya sabes, tú tienes experiencia.
Debí haber dicho no. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que dijera no. Pero era mi nieta, mi sangre, la hija de mi hijo. Y yo, Dios me perdone, todavía tenía esperanza. Esperanza de que si ayudaba, si demostraba mi valor otra vez, finalmente sería vista. Finalmente sería apreciada. Claro, hijo, dije, cuenta conmigo. La bebé nació el 15 de septiembre de 2019. Se llamaba Sofía. Pesó 3.4 kilos. Tenía los ojos de Miguel. La sostuve en el hospital y sentí ese mismo amor feroz que sentí cuando sostuve a Miguel 31 años antes. Le hice la misma promesa: nunca te faltará nada. Tu abuela estará aquí para ti. Empecé a ir a su casa 3 veces por semana, luego 4, luego 5. Valeria decía que necesitaba descansar, que la maternidad era agotadora. Yo cocinaba, limpiaba, cambiaba pañales, alimentaba a Sofía. Miguel llegaba del trabajo a las 9 de la noche, besaba a la bebé dormida y desaparecía en su oficina en casa. Nunca me pagaron, ni un peso. «Es que eres la abuela, mamá», decía Miguel. «Las abuelas hacen esto por amor, ¿no?» Sí, por amor. El mismo amor que me hizo trabajar 3 empleos. El mismo amor que ahora me hacía limpiar la casa de 3 pisos de mi hijo, mientras él y su esposa vivían como si yo fuera invisible. Pero yo estaba tomando fotos. No sabía por qué todavía, pero cada vez que limpiaba la cocina, tomaba una foto de los recibos que ellos dejaban en el mostrador. Recibos de restaurantes de 4,500 pesos, de viajes a Cancún por 85,000 pesos, de ropa de diseñador. Mi teléfono empezó a llenarse de evidencia. Evidencia de una vida de lujo mientras yo seguía usando el mismo abrigo de hace 10 años. Todavía no sabía qué haría con esas fotos, pero las seguí tomando, porque algo en mí, la secretaria judicial que vivió en mi interior durante 32 años, sabía que algún día importarían. Había una señal que ignoré. Fue el 3 de diciembre de 2019, exactamente a las 6:34 de la tarde. Lo sé porque miré el reloj de la cocina cuando pasó. Estaba preparando la cena en la casa de Miguel. Sofía tenía 2 meses y medio. Valeria estaba en el sofá mirando su teléfono. Miguel acababa de llegar del trabajo. Escuché su voz desde la sala. «¿Tu mamá va a quedarse a cenar otra vez?» El tono. No eran las palabras, era el tono. Como si fuera una molestia. Como si yo fuera una plaga que aparecía sin invitación. Cuando la verdad era que llevaba 8 horas en su casa. Había limpiado 3 baños, lavado 4 cargas de ropa, preparado el almuerzo, cuidado a Sofía mientras Valeria se hacía las uñas y ahora estaba cocinando la cena. «Es mi mamá», dijo Miguel. Pero no lo dijo como defensa, lo dijo como disculpa. Debí haber dicho algo en ese momento, debí haberme ido. Pero me quedé callada, revolviendo la sopa en la estufa, pretendiendo que no había escuchado nada. Porque tenía miedo. Miedo de que si reclamaba, si me defendía, dejarían de llamarme. Y entonces no vería a mi nieta. No tendría propósito. No sería necesaria para nadie. Así que tragué el insulto junto con mi orgullo y serví la cena con una sonrisa. Esa fue la primera grieta. Pero las grietas se hicieron más grandes, más frecuentes, como fisuras en un edificio antes del terremoto. Y yo seguí ignorándolas, seguí sonriendo, seguí limpiando sus pisos, mientras ellos construían una vida que no incluía espacio para respetarme. El 18 de enero de 2020, Miguel abrió su propio despacho. Había estado ahorrando durante 3 años. Rentó una oficina pequeña en el centro, contrató una secretaria, mandó hacer tarjetas elegantes con lettering dorado. Bufete Morales y Asociados. Yo sentí orgullo otra vez. Mi hijo, empresario. Mi hijo, dueño de su propio futuro. Lo invité a cenar a mi departamento para celebrar. «Estoy muy ocupado, mamá, tal vez otro día». Ese día nunca llegó, pero sí recibí la invitación para la fiesta de inauguración de su oficina, por WhatsApp. Una invitación digital genérica que probablemente envió a 200 personas. Yo era el contacto número 147 en su lista. Fui a la inauguración el 1 de febrero de 2020. Llevé un regalo, un portadocumentos de piel que me costó 1,800 pesos.
Había ahorrado durante 2 meses. Miguel lo abrió frente a otros invitados. «Ah, gracias, mamá», dijo sin mirarlo realmente, y lo puso en una mesa con otros regalos. Vi cómo abría el regalo de Valeria después. Mancuernillas de oro. 8,500 pesos. Lo supe porque ella anunció el precio. Solo lo mejor para mi esposo exitoso. Esa noche, manejando a casa en el autobús, sentí algo cambiar en mi pecho. No era tristeza, era algo más frío. Era claridad. La claridad dolorosa de finalmente ver lo que había estado negando durante años. Yo no era su madre en su nueva vida. Era una obligación. Un recordatorio incómodo de dónde venía. De la pobreza que había superado gracias a mí, pero que ahora quería olvidar. Llegué a casa a las 11:47 de la noche. Me senté en mi cama. Y por primera vez en mi vida abrí una libreta y empecé a escribir. Escribí fechas. Escribí conversaciones. Escribí todo lo que había ignorado. Cada desaire. Cada momento de invisibilidad. No sabía por qué lo hacía. Solo sabía que necesitaba recordar. Necesitaba evidencia de que no estaba loca, de que realmente estaba siendo tratada como si no importara. 3 semanas después, el 24 de febrero, Miguel me llamó. Otra vez esa voz suave. Otra vez esa calidez falsa que solo aparecía cuando necesitaba algo. «Mamá, ¿cómo estás? Te extrañamos mucho». Mi corazón, ese órgano estúpido que se rehusaba a aprender, saltó de esperanza. «Sofía pregunta por ti todo el tiempo». «Bueno, no pregunta porque apenas está aprendiendo a hablar, pero sé que te extraña». Sonreí sola en mi departamento. «Yo también la extraño, hijo. Mira, mamá, Valeria y yo estuvimos hablando. El despacho está creciendo muy rápido. Estoy trabajando casos grandes ahora. Y Valeria quiere regresar a trabajar con su papá en el concesionario. Entonces pensábamos, ¿podrías mudarte con nosotros? Temporal, solo hasta que Sofía entre al kinder. Son apenas 2 años. Te daríamos la habitación del fondo, y así podrías cuidar a Sofía tiempo completo». Debí preguntar sobre salario. Debí preguntar sobre condiciones. Debí preguntar sobre respeto básico. Pero solo escuché, «Te necesitamos», y dije sí. Me mudé el 2 de marzo de 2020. Llevé 2 maletas con mi ropa, una caja con fotos de Miguel cuando era niño y mi libreta donde había empezado a documentar todo. La habitación del fondo era la más pequeña de la casa. Tenía una cama individual, un closet pequeño y una ventana que daba al callejón donde ponían los botes de basura. Olía a humedad. La pintura se despegaba en las esquinas. «Es acogedora, ¿verdad?», dijo Valeria. No era pregunta, era afirmación. «Está perfecta», mentí, porque ya había aprendido que la verdad no era bienvenida en esa casa. Los primeros días fueron bien. Mejor que bien, incluso. Miguel llegaba del trabajo y platicaba conmigo mientras yo preparaba la cena. Valeria me agradecía por cuidar a Sofía. «No sé qué haríamos sin ti, Patricia». Me sentí útil, necesaria, parte de algo. Esa sensación duró exactamente 11 días. El 13 de marzo, Valeria dejó de decir gracias. Empezó a dejar listas de tareas escritas a mano en el refrigerador. Lavar la ropa de cama, limpiar las ventanas, planchar las camisas de Miguel, hacer lasaña para la cena, como si yo fuera empleada, como si vivir en su casa fuera mi salario. Le mencioné a Miguel esa noche. «Hijo, ¿podríamos hablar sobre expectativas? Solo para que yo sepa exactamente qué necesitan de mí». «Mamá, no seas dramática. Valeria solo está siendo organizada. ¿No es más fácil tener una lista?». Así que me callé. Y las listas se hicieron más largas. Pero yo también empecé mi propia lista. En mi libreta. Cada tarea que hacía, cuántas horas trabajaba cada día. 6:15 de la mañana. Despertar. 6:30. Preparar desayuno. 7:0. Dar de comer a Sofía. 8:0. Limpiar cocina. 9:0. Lavar ropa. Y seguía. Hasta las 10:30 de la noche cuando finalmente me permitían irme a mi cuarto húmedo que olía a moho. Estaba trabajando 16 horas al día. 7 días a la semana. Sin paga.
sin un solo día libre, sin ni siquiera un gracias desde hacía semanas. Y Miguel, mi hijo que yo crié, que yo alimenté con mi sangre y sudor, me veía hacerlo todo y no decía nada. Solo llegaba a casa, comía la comida que yo preparaba, besaba a la hija que yo había cuidado todo el día y desaparecía. Solo faltaban 13 meses y 2 días para ese martes en abril, para ese momento a las 7:23 de la noche. Pero todavía no lo sabía. Todavía tenía esperanza de que las cosas mejorarían. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. ¿Tú también has sido decepcionado por alguien que amabas? Comparte tu historia en los comentarios. Quiero leerte y saber que no estoy sola en esto. El Día de las Madres de 2020 cayó en domingo, 10 de mayo. Me desperté a las 6:15 de la mañana como siempre. Pensé, tal vez hoy sería diferente. Tal vez hoy Miguel recordaría quién soy, quién fui para él durante 37 años. Preparé el desayuno, panqueques, los favoritos de Miguel desde que era niño. El olor a canela llenaba la cocina. Puse la mesa con cuidado. Hasta corté fresas en forma de flores. Cosas tontas que haces cuando todavía tienes esperanza. Miguel bajó a las 9:23 de la mañana. Valeria lo seguía, mirando su teléfono. Sofía estaba en mi cadera, donde había pasado las últimas 2 horas mientras ellos dormían. «Buenos días», dije. Mi voz sonaba más alegre de lo que me sentía. «Feliz Día de las Madres». «Feliz día, mamá», dijo Miguel sin levantar la vista de su propio teléfono. Se sentó. Comió los panqueques. Valeria tomó fotos de su plato. Para Instagram, explicó. Ni siquiera estaba comiendo, solo fotografiando la comida que yo había preparado para su vida perfecta en redes sociales. Esperé algo. Un regalo, una tarjeta, palabras, cualquier cosa. A las 10:30, Miguel se levantó. «Bueno, nos vamos. Los papás de Valeria nos invitaron a comer». «Oh», dije. Mi garganta se cerró. «¿A qué hora regresan?» «Como a las 8 de la noche, después del cine». «Ah, mamá, ¿podrías lavar mi camisa azul para mañana? La necesito para una junta importante». Se fueron. Los vi alejarse en el BMW. Valeria llevaba un ramo de rosas rojas en el regazo. 12 rosas, caras, las que su hijo le había comprado esa mañana mientras yo hacía panqueques. Me senté en la mesa con 12 sillas, 11 vacías. Comí sola, mirando los panqueques que se enfriaban, escuchando el silencio de una casa demasiado grande para mi importancia. No lloré, no podía llorar. Algo dentro de mí se estaba endureciendo, como cemento que se seca, cada día, un poco más duro, un poco más frío. Pero lavé su camisa azul, porque todavía era su madre, y las madres hacen eso, ¿verdad? Tomé una foto de la mesa vacía esa noche. Foto número 89 en mi teléfono. No sabía por qué seguía tomándolas. Solo sabía que cada foto era un recordatorio de que esto era real, que no estaba imaginando mi propia irrelevancia. Las cosas mejoraron en junio, o eso pareció. El 15 de junio, Miguel me llamó a la sala. Valeria estaba sentada en el sofá con una sonrisa que casi parecía genuina. «Mamá, siéntate. Queremos hablar contigo». Mi corazón latió más rápido. Finalmente. Finalmente reconocerían todo lo que hacía. Finalmente hablaríamos de respeto, de límites, de tratarme como ser humano. «Hemos estado pensando», dijo Miguel, «y queremos que sepas cuánto apreciamos todo lo que haces por nosotros». Sentí lágrimas picando en mis ojos. «Eres increíble con Sofía. La casa nunca ha estado más limpia. Y tu comida... Mamá, tu comida es como cuando era niño». «Gracias, hijo», susurré. «Entonces decidimos darte esto». Valeria me extendió un sobre. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una tarjeta. «Para la mejor abuela del mundo». Y un certificado de regalo. Para un spa. Por 500 pesos. 500 pesos. Por 5 meses de trabajo. De limpiar su casa de 3 pisos. De cuidar a su hija 16 horas al día. De cocinar, lavar, planchar. De renunciar a mi propia vida, mi propio espacio, mi propia dignidad. 500 pesos. «¿Te gusta?», preguntó Valeria.
Pensé que necesitabas un día de relajación. Te ves muy cansada últimamente. Me veía cansada porque estaba exhausta, porque tenía 60 años y estaba trabajando como si tuviera 30, porque mi espalda dolía de cargar a Sofía, porque mis manos estaban agrietadas de tanto lavar platos, porque dormía 5 horas por noche en un cuarto con moho. Es perfecto, mentí. Muchísimas gracias. Los abracé. Ellos se dejaron abrazar como si me estuvieran haciendo un favor. Y yo regresé a mi cuarto esa noche y agregué a mi libreta: 15 de junio. Pago por 5 meses de trabajo, certificado de spa por 500 pesos. Pero lo peor estaba por venir. Porque 3 semanas después, el 7 de julio, vi algo que cambió todo. Era martes, 3:42 de la tarde. Estaba limpiando el estudio de Miguel. Él me había dicho que limpiara su escritorio, que organizara sus papeles. Mientras movía documentos, vi su estado de cuenta bancaria. No lo busqué. Estaba ahí, abierto, sobre un montón de contratos. Mi hijo tenía 847,000 pesos en su cuenta de ahorros. 847,000 pesos. Mis manos empezaron a temblar, no del susto, de algo mucho más oscuro, de rabia pura. Este era el mismo hijo que me dijo en marzo que no podía pagarme por cuidar a Sofía porque el dinero está ajustado. El mismo que dijo que no podía ayudarme con los 2,300 pesos de mi pensión atrasada porque este mes está difícil. El mismo que me veía trabajar como esclava en su casa mientras tenía casi 1,000,000 de pesos guardado. No dije nada. Terminé de limpiar su estudio. Preparé la cena, serví la comida. Sonreí. Actué como si no hubiera visto nada. Pero esa noche, sola en mi cuarto, tomé una foto de mi libreta. Escribí cada detalle que recordaba de ese estado de cuenta. Y agregué otra entrada. 7 de julio. Descubrimiento. 847,000 pesos en ahorros, mientras yo duermo en un cuarto con moho sin recibir un peso. ¿Sabes qué fue lo peor? No fue la cantidad de dinero. Fue darme cuenta de que mi hijo me había mentido. Deliberadamente. Me había mirado a los ojos y me había mentido sobre no tener dinero, porque era más fácil que reconocer que simplemente no quería darme nada. Agosto llegó con su propio horror. El 23 de agosto, domingo, eran las 2:17 de la tarde. Estaba en la cocina lavando platos del almuerzo. Miguel y Valeria estaban en la sala con amigos. Los escuchaba reír. Escuchaba música. Escuchaba el tintineo de copas de vino caras. Uno de los amigos preguntó: ¿y cómo le hacen con Sofía? Debe ser difícil con los dos trabajando. Escuché la voz de Valeria, clara como cristal. Tenemos nana de planta, es increíble, trabaja todo el día, nunca se queja y es súper barata. Nana. Me había llamado Nana, no abuela, no la madre de Miguel. Nana. Y luego escuché algo peor. La risa de Miguel, mi hijo riéndose, no corrigiéndola, no diciéndole «es mi madre», solo riendo como si fuera una broma aceptable reducirme a empleada doméstica. Cerré la llave del agua, sequé mis manos lentamente. Caminé a la sala con una bandeja de bocadillos que había preparado. Mi cara no mostraba nada, ni dolor, ni rabia, nada. «Aquí tienen», dije con voz calmada. Preparé camarones al ajillo. «Gracias, Patricia», dijo Valeria sin mirarme. Como si le hablara a un mueble. Regresé a la cocina. Mantuve la compostura. Ni una lágrima, ni un temblor. Solo cuando escuché sus voces alejarse en conversación, solo entonces me permití respirar. Y esa respiración salió como hielo de mis pulmones. Algo se quebró en mí ese día. O más bien, algo se solidificó. La Patricia que había sido madre sacrificada, que había tragado insultos con sonrisas, que había aceptado migajas con gratitud, esa Patricia empezó a morir. Y en su lugar comenzó a despertar la otra Patricia, la secretaria judicial, la mujer que pasó 32 años documentando abusos, la mujer que sabía exactamente qué evidencia importaba. Esa noche actualicé mi libreta. Ya no solo escribía fechas y conversaciones, ahora escribía estrategias. Escribía preguntas.
¿Qué leyes protegen a adultos mayores en situación de explotación laboral? ¿Cómo se documenta abuso emocional? ¿Qué constituye evidencia admisible? Todavía faltaban 8 meses para ese martes de abril, pero ya estaba preparándome, ya estaba construyendo mi caso, y Miguel no tenía ni idea. Septiembre trajo una revelación que me dejó sin aire. Era 19 de septiembre de 2020, 11:34 de la mañana. Estaba cambiando las sábanas de la cama de Miguel y Valeria. Encontré un papel doblado entre el colchón y la base de la cama. Lo abrí sin pensar. Era una lista, escrita a mano, con la letra de Valeria. El título decía Plan para mamá de M. Leí cada palabra con mi corazón golpeando contra mis costillas. Paso 1. Convencerla de mudarse. Marzo. Paso 2. No ofrecerle salario, solo amor familiar. Paso 3. Ir aumentando tareas gradualmente. Paso 4. Mantenerla ocupada para que no tenga tiempo de hacer su vida. Paso 5. Si reclama, recordarle que está viviendo gratis. Había más. Había proyecciones financieras. Costo de nana profesional, 12,000 pesos mes. Costo de mamá de M, 0 pesos. Ahorro anual, 144,000 pesos. Habían planeado todo, desde el principio. La llamada cariñosa, la invitación, la habitación del fondo. Todo había sido calculado. Yo no era familia para ellos. Era mano de obra gratis disfrazada de amor de abuela. El papel temblaba en mis manos, no de miedo. De furia tan pura que casi podía saborearla. Tenía sabor a metal, a sangre, a 37 años de sacrificios siendo reducidos a una estrategia de ahorro económico. Saqué mi teléfono. Tomé fotos del papel desde 4 ángulos diferentes. Me aseguré de que la letra de Valeria fuera perfectamente legible. Me aseguré de que la fecha que ella había escrito en la esquina superior se viera clara. Febrero 2020. Guardé el papel exactamente donde lo encontré. Terminé de cambiar las sábanas. Mis manos se movían con precisión mecánica. Doblé las esquinas del modo exacto que a Valeria le gustaba. Alisé cada arruga. Luego bajé. Preparé la comida. Serví la mesa. Y cuando Miguel llegó a las 2:45 de la tarde, le sonreí. «¿Cómo estuvo tu día, hijo?» «Bien, mamá. Cansado». Se sentó. Comió el mole que le tomó 4 horas preparar. Está delicioso como siempre. Yo lo miraba masticar. Miraba a mi hijo, el hombre que yo crié, comer tranquilamente mientras sabía que su esposa me había reducido a un costo operacional en una hoja de papel. Y él había aceptado el plan. Había participado. Había usado mi amor contra mí. Esa noche llamé a una persona que no había llamado en 2 años. Marta Jiménez, mi antigua compañera del Tribunal de Familia. Ahora trabajaba en la Comisión de Derechos Humanos del Estado. «Patricia, qué sorpresa. ¿Cómo estás?» «Marta, necesito que me digas algo. Hipotéticamente, si una persona mayor de 60 años está viviendo con familia, trabajando tiempo completo sin paga, ¿eso constituye explotación laboral?» Hubo silencio. «Patricia, ¿estás bien?» Solo responde la pregunta. Legalmente, si hay evidencia de trabajo forzado, especialmente con adultos mayores, podría caer bajo la Ley de Protección de Personas Adultas Mayores. Si hay documentación de las horas trabajadas, testimonios, evidencia de que la persona fue engañada o coaccionada. ¿Sí? ¿Es explotación? ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad profesional, mentí. Gracias, Marta. Colgué. Abrí mi libreta y escribí. 19 de septiembre. Evidencia de premeditación obtenida. Confirmación legal obtenida. Faltan 7 meses y 26 días. Porque ahora tenía una fecha. El 14 de abril de 2021. Justo un año después de mudarme con ellos. Ese día haría algo. Todavía no sabía exactamente qué, pero sería ese día. Y sería perfecto. Octubre fue el mes donde Miguel mostró su verdadero rostro. Era 31 de octubre. Halloween. Valeria había organizado una fiesta para Sofía. 30 niños, 30 padres, decoraciones que costaron 15,000 pesos según el recibo que vi. Yo pasé 3 días preparando la casa, cocinando, limpiando, decorando. El día de la fiesta,
Me levanté a las 4:47 de la mañana, horneé 60 cupcakes, preparé ponche, organicé juegos. A las 2:00 de la tarde, cuando empezaron a llegar los invitados, yo estaba exhausta. Mi espalda gritaba de dolor. Tenía 60 años, no 30. A las 3:15, una de las madres me preguntó: ¿Y usted quién es? ¿La organizadora de eventos? Antes de que pudiera responder, escuché la voz de Miguel detrás de mí. Ella nos ayuda con la casa. No dijo, mi madre, dijo, nos ayuda con la casa. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde podrías estar escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde están llegando mis palabras, hasta dónde llegan las historias de madres invisibles como yo. Me quedé ahí parada con una bandeja de cupcakes en las manos. 30 pares de ojos me miraban, esperando que dijera algo, esperando que me presentara. Sonreí. Mucho gusto, dije, y seguí sirviendo cupcakes como si mi hijo no acabara de borrar mi existencia frente a extraños. Pero esa noche, cuando todos se fueron, cuando Miguel y Valeria subieron a acostar a Sofía, yo me quedé limpiando, recogiendo platos de papel, barriendo confeti, limpiando ponche derramado en el piso de madera. Eran las 11:56 de la noche cuando terminé. Mis pies estaban hinchados. Mis manos olían a cloro, y algo dentro de mí finalmente se rompió del todo. Subí a mi cuarto, cerré la puerta, y por primera vez en meses me permití sentir. Sentí cada insulto, cada humillación, cada momento de invisibilidad. Los sentí todos a la vez, como una ola ahogándome, pero no lloré. Los ojos me ardían, pero no lloré, porque las lágrimas eran para la Patricia vieja, la Patricia que creía que el amor de madre era suficiente, la Patricia que pensaba que si seguía dando, eventualmente recibiría. Esa Patricia había muerto en algún momento entre la lista de Valeria y las palabras de Miguel esa tarde. La nueva Patricia sacó su libreta y escribió con letra perfectamente calmada: 31 de octubre. Miguel me presentó como ayuda doméstica frente a 30 testigos, agregado al expediente. Faltan 5 meses y 14 días, porque ahora mi dolor tenía fecha de vencimiento. Y esa fecha se acercaba. Noviembre trajo algo que no esperaba. Un aliado. Su nombre era Carolina. Tenía 28 años. Era la secretaria nueva del bufete de Miguel. Llegó a la casa el 7 de noviembre a las 7:34 de la noche para entregarle documentos urgentes a Miguel. Yo abrí la puerta. Adelante, él está en su estudio. Gracias, señora. Se detuvo. Perdón, ¿usted es la mamá del licenciado Morales? Nadie me había llamado la mamá del licenciado Morales en meses. Todos me llamaban Patricia, o ella, o nada. Sí, dije. Mi voz se quebró un poco. Soy su madre. Carolina me miró. Realmente me miró. Sus ojos recorrieron mi ropa desgastada, mis manos agrietadas, la forma en que me apoyaba contra la puerta porque mis pies dolían después de estar de pie 14 horas. ¿Está usted bien?, preguntó en voz baja. Estoy perfectamente bien. Mentí. Pero algo en mi cara debió decir la verdad, porque Carolina frunció el ceño. No dijo nada más. Entregó los documentos. Se fue. Lo que yo no sabía era que Carolina había visto algo. Había visto la lista de tareas en el refrigerador. Había visto cómo Miguel me hablaba. Había escuchado a Valeria decir: Patricia, necesito que laves el auto mañana temprano. Y Carolina, que había crecido viendo a su propia abuela ser explotada por familia, reconoció las señales. 2 días después, el 9 de noviembre, Carolina regresó, esta vez sin documentos. Tocó la puerta a las 10:23 de la mañana, cuando sabía que Miguel estaría en el bufete. «Señora Patricia, ¿podemos hablar?». La dejé entrar. Nos sentamos en la cocina, y Carolina me dijo algo que cambiaría todo. «Trabajo para su hijo, entonces tal vez no debería decir esto, pero mi abuela vivió lo mismo que usted está viviendo. Y cuando finalmente hizo algo, ya era demasiado tarde. Su salud estaba destruida. Entonces voy a decirle algo. Usted tiene derechos,
Y si necesita ayuda para ejercerlos, yo sé exactamente quién puede ayudarla. Me dio una tarjeta. Rodrigo Sánchez, periodista de investigación, Canal 7. El mismo Rodrigo cuya madre yo había ayudado años atrás. Él hace reportajes sobre abuso familiar, sobre explotación de adultos mayores, y si usted tiene evidencia, él la escuchará. Miré la tarjeta. Miré a esta joven que no me conocía, pero que se arriesgaba a perder su trabajo por advertirme. Gracias, susurré. De nada. Y señora Patricia, no espere demasiado. La dignidad no se recupera, solo se protege mientras todavía la tiene. Solo faltaban 5 meses para ese martes de abril, y ahora tenía todo lo que necesitaba: evidencia, contacto y finalmente el valor para usarlos. Llamé a Rodrigo Sánchez el 12 de noviembre a las 9:47 de la noche, desde el único lugar donde tenía privacidad, el baño de mi cuarto. Rodrigo, soy Patricia Morales. Trabajé en el Tribunal de Familia. Ayudé a tu madre con su caso de pensión hace años. Señora Patricia, claro que la recuerdo. Mi mamá habla de usted todo el tiempo. ¿Cómo puedo ayudarla? Respiré hondo. Tengo una historia, y tengo evidencia, sobre explotación de adultos mayores, trabajo forzado, abuso emocional, todo documentado durante más de 1 año. Hubo una pausa. Es su historia, ¿verdad? Sí. ¿Quién es el perpetrador? Esta era la parte que me costaba decir en voz alta, porque decirlo lo hacía real. Decirlo significaba admitir que mi hijo, el niño que cargué en mis brazos, se había convertido en mi abusador. Mi hijo y su esposa. Otra pausa, más larga. Señora Patricia, ¿está usted en peligro inmediato? No físicamente, pero emocionalmente, sí. Y necesito que esto termine, pero no de cualquier manera. Necesito que sea público. Necesito que haya consecuencias reales. ¿Qué tipo de evidencia tiene? Fotografías, mensajes de texto, una libreta con documentación diaria de 14 meses. Listas escritas a mano por mi nuera donde planea cómo explotarme. Testigos potenciales, y puedo probar que mi hijo tiene 847,000 pesos ahorrados, mientras me dice que no puede pagarme ni un peso por cuidar a su hija 16 horas al día. Escuché a Rodrigo silbar bajo. Eso es un caso fuerte, señora Patricia. Muy fuerte. ¿Cuándo quiere que nos reunamos? Todavía no. Necesito más tiempo. Necesito asegurarme de que cuando esto explote, sea imposible de negar. Imposible de minimizar. ¿Cuánto tiempo necesita? Hice el cálculo en mi cabeza. 5 meses, el 14 de abril. Ese día quiero que vengas a documentar algo. ¿El qué? Todavía no lo sé exactamente, pero para entonces lo sabré. ¿Puedo contar contigo? Señora Patricia, después de lo que hizo por mi madre, puede contar conmigo para lo que sea. Pero prométame una cosa. Si la situación empeora, si necesita salir antes, me llama, inmediatamente. Te lo prometo. Colgué. Y por primera vez en meses, sonreí. Una sonrisa pequeña, fría. Era la sonrisa de alguien que finalmente había dejado de ser víctima y había empezado a ser estratega. Diciembre llegó con su falsa alegría navideña. Valeria decoró la casa el 1 de diciembre. Gastó 22,000 pesos en decoraciones. Lo supe porque encontré el recibo. Árbol artificial de 12,000 pesos. Luces importadas de 6,000. Adornos de diseñador por el resto. Patricia, necesito que limpies todas las ventanas antes de poner las luces, me dijo. Quiero que la casa se vea perfecta para las fotos de Navidad. Limpié 23 ventanas. Me tomó 7 horas. Mis brazos temblaban cuando terminé. Pero las ventanas brillaban, y Valeria tomó sus fotos perfectas para Instagram sin decir gracias. El 18 de diciembre, Miguel anunció: «Vamos a hacer la cena de Navidad aquí». Invitamos a los papás de Valeria, sus hermanos, algunos amigos, como 30 personas. ¿30 personas?, repetí. Sí, tú cocinas increíble, mamá. Y la casa está perfecta gracias a ti. Va a ser una noche hermosa. No preguntó si yo quería cocinar para 30 personas. No preguntó si mi cuerpo de 60 años podría manejarlo. Simplemente asumió que yo lo haría. Porque eso es lo que yo era para ellos.
Una herramienta, un recurso, no una persona con límites. Claro, hijo, dije, será hermoso. Pasé los siguientes 6 días preparando, comprando ingredientes con el poco dinero que me quedaba de mi pensión, cocinando desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Pavo, romeritos, bacalao, ponche, 3 tipos de ensaladas, postres, pan casero. La noche del 24 de diciembre, a las 7:00 de la noche, la casa estaba llena de gente elegante. Valeria usaba un vestido de 18,000 pesos. Miguel un traje nuevo que costó 25,000. Los invitados llegaron con botellas de vino de 3,000 pesos. Yo usaba la misma blusa que había usado durante 3 años y un delantal manchado porque había pasado todo el día en la cocina. Serví la cena. 30 platos, uno por uno. Las conversaciones fluían, las risas llenaban la casa. Miguel brindó por la familia, por el amor, por las bendiciones de este año. Nadie brindó por mí. Nadie mencionó que la comida que estaban devorando había tomado 6 días de trabajo. Nadie notó que yo no me senté a comer, que comí las sobras de pie en la cocina después de que todos terminaran. Pero lo que nadie notó tampoco era la pequeña grabadora de audio que Carolina me había prestado. Estaba en el bolsillo de mi delantal, grabando cada conversación, cada vez que alguien me hablaba como empleada, cada vez que Miguel me ignoraba. A las 11:47 de la noche, cuando todos se fueron, me senté en mi cuarto. Escuché la grabación completa. 3 horas y 12 minutos de evidencia de cómo me trataban frente a otros. La mejor parte fue cuando el padre de Valeria preguntó, ¿y la señora que cocinó? ¿No va a salir para que le agradezcamos? Y la voz de Valeria, clara como campana. Ella es solo la ayuda. Ya le pagamos. Mentira. Nunca me habían pagado un peso. Pero ella mentía con tanta facilidad, como si mentir sobre mi existencia fuera natural. Agregué la grabación al expediente. Faltan 3 meses y 21 días, escribí en mi libreta. Enero de 2021 trajo el momento que me empujó al límite final. Era 19 de enero. 2:34 de la tarde. Recibí una llamada de la administración de mi edificio, el edificio donde vivía antes, donde seguía pagando renta porque nunca había cancelado oficialmente el contrato. Señora Patricia, tiene 3 meses de renta atrasada. Son 6,900 pesos. Si no paga antes del 25 de enero, tendremos que desalojarla y quedarnos con sus cosas. Mis cosas. Los muebles que compré con años de trabajo. Las fotos de Miguel cuando era niño. Los recuerdos de mi vida antes de convertirme en esclava no pagada. Colgué. Fui a buscar a Miguel. Estaba en su estudio, mirando su computadora. Hijo, necesito hablar contigo. Estoy ocupado, mamá. Es importante. Debo 3 meses de renta de mi departamento. Son 6,900 pesos. Si no pago antes del 25, perderé todo. ¿Podrías prestarme el dinero? Te lo pagaré cuando pueda. Miguel no levantó la vista de la pantalla. Mamá, ya hablamos de esto. Estoy pagando la hipoteca de esta casa. Tengo gastos del bufete. No puedo estar dándote dinero cada vez que lo necesites. No es cada vez. Es la primera vez que te pido algo en 10 meses. Y yo te estoy dando techo y comida. ¿No es suficiente? Trabajo 16 horas al día en tu casa, Miguel. Cuido a tu hija, cocino, limpio. No he tenido un día libre en 10 meses. Un salario mínimo sería 9,000 pesos al mes. En 10 meses serían 90,000 pesos. Solo te estoy pidiendo 6,900. Finalmente me miró. Sus ojos estaban fríos. Nadie te pidió que trabajaras tanto. Si quieres menos responsabilidades, dilo. Pero no me vengas con cuentas como si esto fuera un negocio. Eres mi madre. Se supone que hagas esto por amor. Amor. Esa palabra otra vez. El escudo que usaba para justificar mi explotación. Entonces dame el dinero por amor, dije. Mi voz salió más dura de lo que pretendía, por el amor de un hijo que su madre crió sola, que alimentó vendiendo comida en la calle, que puso en la universidad trabajando 3 empleos. Eso fue tu decisión, mamá. Yo no te pedí que hicieras eso. Las palabras me golpearon como puños físicos.
Yo no te pedí que hicieras eso. 37 años. 37 años de sacrificio, de madrugadas, de dolor, de renunciar a todo. Y para él había sido mi decisión, mi problema, no su responsabilidad. Me quedé ahí parada, mirando a mi hijo, buscando algo. Un destello de humanidad, de conciencia, de culpa, algo. No había nada. «Está bien», dije. Mi voz sonaba rara hasta para mí, demasiado calmada, demasiado fría. Tienes razón, fue mi decisión. Salí de su estudio, cerré la puerta suavemente, caminé a mi cuarto, cerré esa puerta también, y llamé a Rodrigo. Rodrigo, soy Patricia. Cambio de planes. No puedo esperar hasta abril. Necesito actuar ahora. ¿Qué pasó? Le conté todo, palabra por palabra, la conversación completa. Ese hijo de puta, Rodrigo silbó. Perdón, señora Patricia, pero ese... No te disculpes. Tienes razón. Entonces, ¿puedes ayudarme? Absolutamente. ¿Qué necesitas? Necesito que vengas mañana, con cámara. Necesito que documentes esta casa, las condiciones de mi cuarto, la lista de tareas, todo. Y luego necesito que me ayudes a salir de aquí con dignidad, no escapando como criminal, saliendo como la mujer que merezco ser. Estaré ahí a las 10 de la mañana. Ellos estarán fuera, ¿verdad? Miguel estará en el bufete, Valeria en el gimnasio, Sofía en la guardería. Estaremos solos. Perfecto. Y señora Patricia, lo que viene después va a ser difícil. ¿Está lista? Miré mi libreta. 10 meses de documentación. Cientos de fotos, grabaciones de audio, la lista de Valeria, todo cuidadosamente recopilado y organizado. Llevo lista desde hace meses, dije. Solo estaba esperando el momento correcto. Resulta que el momento correcto es cuando finalmente te das cuenta de que no hay amor que salvar. No hay relación que proteger. Solo hay dignidad que recuperar. Esa noche organicé toda mi evidencia. La puse en orden cronológico. Hice copias de todo. Las guardé en 3 lugares diferentes y escribí la última entrada en mi libreta. 19 de enero de 2021. Miguel me dijo, yo no te pedí que hicieras eso, refiriéndose a 37 años de sacrificio. Hoy tomé la decisión final. Mañana sale todo a la luz, ya no hay vuelta atrás. Pero había un problema, uno que no había anticipado. Porque mientras yo planeaba mi escape digno para el 20 de enero, no sabía que Miguel estaba planeando algo peor. Algo que me forzaría a cambiar todo. Otra vez. Algo que pasaría exactamente a las 7:23 de la noche del 14 de abril. Todavía faltaban casi 3 meses. Pero el universo tenía otros planes. Y a veces, el momento perfecto no es el que eliges. Es el que te elige a ti. Rodrigo vino el 20 de enero como prometió, a las 10:14 de la mañana, con cámara, con micrófono, con todo su equipo profesional. Documentó cada centímetro de mi cuarto, las paredes con moho, la ventana que daba al callejón de basura, la cama individual donde dormía una mujer de 60 años después de trabajar 16 horas diarias. Filmó la lista en el refrigerador, las 47 tareas escritas con la letra perfecta de Valeria. Esto es suficiente para un reportaje completo, dijo Rodrigo. Puedo tenerlo listo para transmitir el lunes. Pero entonces pasó algo que cambió todo. Mi teléfono sonó. Era el hospital. Miguel había tenido un accidente de auto. Nada grave, una fractura en el brazo derecho. Pero necesitaba cirugía. Y necesitaba que alguien cuidara de él durante la recuperación. Rodrigo me miró. No me digas que vas a cancelar esto. No puedo publicar el reportaje mientras está en el hospital. Me veré como monstruo, como madre cruel que ataca a su hijo cuando está vulnerable. Patricia. Lo sé, pero necesito que esto sea perfecto. Necesito que cuando salga a la luz, nadie pueda defenderlo. Nadie pueda decir que fui vengativa o exagerada. Necesito el momento exacto donde su crueldad sea tan obvia que sea indefendible. ¿Y cuándo será eso? No lo sabía todavía, pero lo sabría cuando llegara. Los siguientes 3 meses fueron los más largos de mi vida.
Cuidé a Miguel durante su recuperación. Le cambié vendajes, le preparé comida, le di sus medicinas a las horas exactas. Y él me lo agradeció. Por primera vez en un año, me dijo, «Gracias, mamá», todos los días. Pensé por un momento de debilidad que tal vez había cambiado, que el accidente le había dado perspectiva, que finalmente me veía. Qué estúpida fui. Porque en cuanto el doctor le quitó el yeso el 8 de abril, en cuanto firmó el alta médica, todo regresó a como era antes. Peor que antes. El 10 de abril, sábado, Valeria me dejó otra lista. Esta tenía 52 tareas, 52, para completar en un día. El 12 de abril, lunes, Miguel se quejó porque su café estaba tibio. No caliente, tibio. Después de que lo serví exactamente 3 minutos después de prepararlo. Y el 14 de abril, martes, a las 5:38 de la tarde, finalmente pasó. Estaba en la cocina, preparando la cena. Sopa de verduras con pollo. El olor llenaba la casa. Ajo, cilantro, el vapor subiendo de la olla. Mis manos dolían. Llevaba 11 horas trabajando sin parar. Miguel llegó a casa. Lo escuché entrar. Escuché sus llaves golpear la mesa del recibidor. Escuché sus pasos acercándose a la cocina. «Mamá, necesito hablar contigo». Su tono me hizo voltear. Había algo en su voz, algo que me puso la piel de gallina. «Dime, hijo». Valeria y yo estuvimos hablando. Y bueno, Sofía va a entrar al kinder en agosto. Eso significa que ya no necesitaremos ayuda de tiempo completo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Entiendo. Entonces, pensábamos que sería buen momento para que regreses a tu departamento. Ya sabes, recuperes tu independencia. Mi departamento fue desalojado en febrero. Perdí todo porque no tenía 6,900 pesos. ¿Recuerdas? Bueno, pues tendrás que buscar otro lugar. Podemos darte 2 semanas para que encuentres algo. 2 semanas. Después de 14 meses. Después de 5,840 horas de trabajo. Después de sacrificar mi salud, mi dignidad, mi vida. 2 semanas de aviso como si fuera empleada despedida. Miguel, no tengo dinero para rentar un lugar. He estado trabajando aquí sin paga durante 14 meses. No he podido ahorrar nada. Eso no es mi problema, mamá. Todos tenemos responsabilidades. Tú tienes que hacerte cargo de las tuyas. Y ahí estaba. La frase que había estado esperando sin saberlo. La frase que justificaría todo lo que vendría después. ¿No es tu problema?, repetí. Mi voz sonaba extraña, demasiado calmada. ¿Tu madre sin hogar no es tu problema? Mamá, no seas dramática. Consigue un trabajo. Renta un cuarto. Hay opciones. Pero Valeria y yo necesitamos nuestro espacio de vuelta. Miré a mi hijo, a este hombre de 33 años que usaba traje de 25,000 pesos. Que conducía BMW de 950,000 pesos, que tenía 847,000 pesos ahorrados, que acababa de decirme que mi falta de hogar no era su problema. ¿Puedes ayudarme con el primer mes de renta al menos?, pregunté. Solo el primer mes para empezar. Mamá, ya te dije, tengo mis cuentas. Estoy pagando esta casa, el auto, el bufete. Yo pagué tu universidad completa. 384,000 pesos durante 8 semestres. Eso fue hace años, y ya te dije, yo no te pedí que lo hicieras. Entonces, ¿qué querías? ¿Que te dejaras sin educación? ¿Que nunca llegaras a ser abogado? Lo que quiero es que entiendas que ya eres adulta, que yo no soy responsable de ti, que tengo mi propia vida, mi propia familia. Yo soy tu familia. Y Valeria y Sofía también, y ellas vienen primero. Ahí estaba. Finalmente dicho en voz alta. Yo venía después de la esposa que me llamaba ayuda, después de la nieta que yo había cuidado cada día durante 2 años. Yo era la última prioridad de mi único hijo. Apagué la estufa, mis manos se movían automáticamente. Quité la olla del fuego, limpié el mostrador, todo mientras mi cerebro procesaba lo que acababa de pasar. Está bien, dije finalmente. Tienes razón, necesitas tu espacio. Miguel pareció sorprendido de que no discutiera. Me alegra que lo entiendas, mamá. Lo entiendo perfectamente. ¿Me puedes ayudar con algo antes de irme? ¿Con qué? Necesito que vengas a mi cuarto. Quiero mostrarte algo.
Lo llevé a mi cuarto del fondo. Abrí mi closet, saqué la caja donde guardaba toda mi evidencia, la libreta, las fotos, las grabaciones, los documentos. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Es documentación, de cada día que pasé en esta casa, cada tarea, cada hora trabajada, cada palabra cruel, cada mentira. Todo documentado durante 14 meses. Su cara cambió. ¿Me estuviste espiando? Te estuve protegiendo. De ti mismo. Porque sabía que algún día dirías algo como lo que acabas de decir. Y necesitaba pruebas de que no estaba loca, de que realmente estaba siendo tratada como esclava no pagada. Mamá, estás exagerando. Tengo la lista que Valeria escribió en febrero de 2020, donde planea cómo explotarme. La tengo fotografiada desde 4 ángulos. Tengo grabaciones de la cena de Navidad, donde ella dice que soy solo la ayuda y que me pagan, cuando nunca he recibido un peso. Tengo fotos de tu estado de cuenta con 847,000 pesos, mientras me dices que no puedes darme 6,900. Miguel palideció. ¿Qué vas a hacer con eso? Todavía no lo sé. Pero ahora que me estás echando a la calle, ahora que me confirmaste que tu madre sin hogar no es tu problema, ahora tengo mi respuesta. Si publicas algo de eso, arruinarás mi reputación. Mi bufete. Tu bufete que existe porque yo pagué tu educación vendiendo comida en la calle. Tu reputación que construiste con el dinero que yo gané lavando ropa de madrugada. Nos miramos. Hijo y madre. Pero había un abismo entre nosotros. Un abismo de 37 años de amor no correspondido, de sacrificios no valorados, de dignidad pisoteada hasta volverse polvo. Mamá, por favor, seamos razonables. Fui razonable durante 37 años. Tal vez es hora de ser otra cosa. Salí de mi cuarto. Tomé mi bolsa, la misma bolsa de tela desgastada que había usado para vender marmitas, y caminé hacia la puerta principal. Miguel me siguió. ¿A dónde vas? A recuperar mi dignidad, algo que debía hacer hace meses. Mamá, espera, podemos hablar de esto. No tiene que ser en 2 semanas. Podemos darte más tiempo. No quiero tu tiempo, no quiero tu caridad, no quiero nada de ti. Entonces, ¿qué quieres? Me detuve en la puerta. Lo miré por última vez como su madre, porque lo que vendría después cambiaría nuestra relación para siempre. Quiero que entiendas el costo de lo que me hiciste, y lo entenderás, muy pronto. Eran las 7:23 de la noche del martes 14 de abril. Y yo estaba saliendo por esa puerta exactamente como lo había visto en mi mente durante meses. Pero lo que Miguel no sabía era que yo no iba sola. En mi bolsa llevaba copias de toda la evidencia, y en mi teléfono llevaba el número de Rodrigo marcado, listo para llamar. Lo que vendría después sorprendería a todos. Empezando por mi hijo. Caminé 3 cuadras antes de permitirme respirar. El aire de abril estaba frío. Olía a gasolina y a comida de los puestos callejeros. Mis piernas temblaban. No de miedo, de adrenalina pura. De 37 años de rabia finalmente encontrando dirección. Me senté en una parada de autobús. Saqué mi teléfono. Marqué el número de Rodrigo. Patricia, estoy lista. Lo necesito para mañana. ¿Mañana? ¿Estás segura? Completamente. Quiero que vengas al bufete Morales y Asociados, Avenida Reforma 847, piso 12, a las 11:00 de la mañana. Es miércoles. Miguel siempre tiene reuniones con clientes los miércoles a esa hora. ¿Vas a confrontarlo en su oficina? ¿Frente a sus clientes? Voy a hacer exactamente lo que él me hizo durante 14 meses. Voy a mostrar su verdad frente a gente que lo respeta. Voy a quitarle su máscara en el lugar donde más le importa. Hubo silencio. Luego, ¿necesitas dónde quedarte esta noche? No había pensado en eso. No tenía departamento. No tenía dinero para hotel. No tenía nada. Mi esposa y yo tenemos un cuarto extra, continuó Rodrigo. No es mucho, pero es tuyo. Y mañana vamos a asegurarnos de que tu historia sea escuchada. Esa noche dormí en una casa de extraños que me trataron con más dignidad que mi propio hijo. La esposa de Rodrigo, Carmen, me preparó té de manzanilla. Me prestó pijama limpia. Me dio una almohada que olía a lavanda. Mi mamá pasó algo similar.
me dijo Carmen mientras me arropaba como si yo fuera su madre y no una extraña. Nunca tuvo el valor de hacer lo que tú vas a hacer mañana. Murió sintiendo que no importaba. Entonces, por favor, haz esto. Por ti. Por ella. Por todas nosotras que hemos sido invisibles. Lloré esa noche. Finalmente lloré. Todas las lágrimas que había guardado durante 14 meses salieron en el cuarto oscuro de esa casa. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Y cuando amaneció el 15 de abril, me levanté siendo alguien diferente. Me puse mi mejor ropa, que no era gran cosa. Una blusa blanca que tenía 5 años, una falda gris que compré en el mercado, zapatos de 300 pesos. Pero me peiné con cuidado, me vi en el espejo, y por primera vez en 14 meses reconocí a la mujer mirándome. Era Patricia Morales, 61 años, secretaria judicial jubilada, madre que dio todo, y mujer que finalmente había decidido que su dignidad valía más que el amor de quien no sabía darle amor de vuelta. Rodrigo y yo llegamos al edificio del bufete a las 10:47 de la mañana. Era un edificio elegante, vidrio y acero, el tipo de lugar donde gente importante resuelve problemas importantes, el tipo de lugar que existía porque yo vendí marmitas en la calle durante años. ¿Lista?, preguntó Rodrigo. Tenía su cámara lista, su micrófono en el bolsillo. Más que lista. Subimos al piso 12. Las puertas del elevador se abrieron y vi la recepción del bufete. Bufete Morales & Asociados, en letras doradas. Carolina estaba en el escritorio de recepción. Sus ojos se abrieron cuando me vio. Señora Patricia, necesito ver a Miguel. Sé que tiene clientes, por eso estoy aquí. Carolina miró a Rodrigo. La cámara, de vuelta a mí, y entendió. Una sonrisa pequeña apareció en su cara. Está en la sala de juntas, con los señores Domínguez, un caso de herencia muy importante. ¿Quiere que la anuncie? No. Quiero sorprenderlo. Carolina se levantó, caminó hacia la sala de juntas, abrió la puerta. Disculpen la interrupción. El licenciado Morales tiene una visita urgente. Entré antes de que Miguel pudiera responder. Rodrigo me seguía, cámara ya grabando. La sala era enorme, mesa de caoba, sillas de piel, vista panorámica de la ciudad, 3 clientes sentados, hombre mayor, su esposa y su hijo, probablemente pagando 50,000 pesos por esta consulta. Miguel se levantó de golpe. Su cara pasó por 5 emociones en 2 segundos. Sorpresa, confusión, reconocimiento, miedo. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?» «Buenos días», dije a los clientes. Mi voz salió clara, firme. «Disculpen la interrupción. Soy Patricia Morales, la madre del licenciado Morales». «Mucho gusto», dijo el señor Domínguez, confundido pero educado. «Mamá, esto es inapropiado. Estoy en una junta». «Lo sé. Por eso estoy aquí. Porque necesito preguntarte algo frente a testigos. Frente a gente que respetas. Gente cuya opinión te importa». Saqué mi bolsa. La puse en la mesa de caoba. El sonido retumbó en el silencio. Saqué mi libreta, las fotos, los documentos. Uno por uno, los coloqué en la mesa. «Esto», dije, «es documentación de 14 meses. 14 meses que pasé viviendo en la casa de mi hijo, cuidando a su hija, limpiando su casa, cocinando cada comida, trabajando 16 horas al día, 7 días a la semana, sin un solo día libre, sin un solo peso de paga». Miguel estaba pálido. «Mamá, esto no es el momento. Cállate». Las palabras salieron como látigo. «Durante 14 meses te escuché. Escuché tus excusas, tus justificaciones, tus mentiras. Ahora me vas a escuchar tú». Me volteé hacia los clientes. ¿Saben ustedes cómo el licenciado Morales llegó a ser abogado? ¿Les contó su historia de éxito? Ellos negaron con la cabeza, incómodos pero fascinados. Déjenme contarles. Miguel nació en 1988. Su padre nos abandonó cuando yo tenía 5 meses de embarazo. Crié a Miguel sola, vendiendo marmitas en la calle. Saqué una foto vieja. Yo a los 30 años, parada frente a la fábrica con mi olla de comida. Esta soy yo,
ganando 300 pesos al día para alimentar a mi hijo. Puse la foto en la mesa. Los ojos de la señora Domínguez se llenaron de lágrimas. Cuando Miguel quiso estudiar Derecho, la universidad costaba 48,000 pesos por semestre. Yo ganaba 9,000 al mes. Entonces conseguí 2 trabajos más, 3 empleos. Me levantaba a las 3:45 de la madrugada. Me dormía a las 11:30 de la noche. Durante 8 años. Pagué cada peso de su educación. Saqué los recibos. 8 años de recibos de colegiatura. Los esparcí en la mesa como naipes. 384,000 pesos en total. Todo pagado lavando ropa, vendiendo comida, limpiando oficinas de madrugada. «Mamá, ya basta». La voz de Miguel temblaba. «¿Ya basta? ¿Ahora ya basta?» Mi voz subió. «¿Dónde estaba tu ya basta cuando me tenías trabajando como esclava? ¿Dónde estaba cuando tu esposa me llamaba la ayuda frente a invitados? ¿Dónde estaba ayer cuando me echaste diciéndome que mi falta de hogar no es tu problema?» El silencio en la sala era absoluto. El aire acondicionado zumbaba. Podía escuchar el tráfico 12 pisos abajo. Podía escuchar mi propio corazón latiendo como tambor de guerra. Saqué la lista de Valeria. La desdoblé. La puse frente a Miguel. «Esto lo escribió tu esposa en febrero de 2020. Léelo en voz alta. No voy a... Léelo». Miguel tomó el papel con manos temblorosas. Leyó en voz baja. «Plan para mamá de M. Paso 1. Convencerla de mudarse. Más fuerte. Que todos escuchen». Leyó más fuerte. Cada palabra. Cada paso calculado para explotarme. Cuando terminó, el hijo de los Domínguez tenía la boca abierta. La esposa lloraba abiertamente. «Mi hijo», dije, «me hizo trabajar 6,720 horas en 14 meses. A salario mínimo, esos son 121,000 pesos. No me pagó un peso, pero tiene 847,000 pesos ahorrados». Saqué la foto del estado de cuenta. La puse en la mesa. Ayer, cuando le pedí ayuda porque no tengo dónde vivir, me dijo esto. Saqué mi teléfono. Reproduje la grabación que había hecho secretamente. La voz de Miguel llenó la sala. «Eso no es mi problema, mamá. Yo tengo mis cuentas». La señora Domínguez soltó un sollozo. Su esposo la abrazó. El hijo me miraba con algo que parecía horror y admiración mezclados. Me volteé hacia Miguel. Nos miramos, madre e hijo. El abismo entre nosotros ya no se podía cruzar. 32 años, dije suavemente. Te di 32 años de mi vida. Te di mi juventud, mi salud, mis sueños, mi dinero, mi tiempo, mi amor, todo. Y cuando finalmente necesité algo de vuelta, me dijiste que no era tu problema. Yo no quise decir. Sí quisiste. Y está bien, porque me enseñaste algo importante. Me enseñaste que criar a alguien con tanto amor que nunca vean tu sacrificio, crea a alguien que nunca aprecia el sacrificio. Te protegí tanto de mi sufrimiento que nunca aprendiste a valorarlo. Recogí mis documentos, los guardé en mi bolsa. Estos documentos van a 3 lugares. Primero, a la Comisión de Derechos Humanos, explotación laboral de adultos mayores. Segundo, al Colegio de Abogados, violación de ética profesional. Y tercero, miré a Rodrigo y su cámara, al Canal 7, para que todo México sepa qué tipo de abogado eres, qué tipo de hijo eres. Vas a arruinar mi carrera, mi reputación. Yo no arruiné nada. Tú lo hiciste. Yo solo estoy mostrando la verdad. Me volteé para irme, pero entonces el señor Domínguez habló. Licenciado Morales, creo que ya no necesitaremos sus servicios. Miguel volteó hacia él, pánico en sus ojos. Señor Domínguez, por favor, este es un asunto personal. Es un asunto de carácter, y usted acaba de mostrar que no tiene ninguno. Venga, familia, buscaremos otro abogado. Los 3 se levantaron. La señora Domínguez se detuvo frente a mí. Me tomó las manos. Usted es más fuerte que yo alguna vez seré. Gracias por mostrarnos quién es realmente este hombre antes de confiarle el futuro de nuestra familia. Se fueron. Nos quedamos solos. Miguel, Carolina en la puerta, Rodrigo con su cámara y yo. ¿Estás contenta?, preguntó Miguel.
Su voz sonaba rota. ¿Destruir todo lo que construí te hace sentir mejor? Yo no destruí nada. Yo construí todo lo que tienes. Y tú lo olvidaste. Todavía me pregunto si hice lo correcto. Si exponer a mi hijo públicamente era la única manera. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías protegido su reputación incluso después de todo? Dime en los comentarios. De verdad quiero saber qué piensas. Salí del bufete con la cabeza en alto. En el elevador, Rodrigo me dijo: «Eso fue increíble, poderoso, real. Fue necesario». Pero mientras bajábamos, mi teléfono empezó a sonar. 1 vez, 2 veces, 10 veces. Todos mensajes de Miguel. Los leí en el taxi de regreso a casa de Rodrigo. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Te pagaré todo lo que te debo, con intereses. Por favor, no publiques el reportaje, te lo ruego. Perdí a los Domínguez. Era un caso de 200,000 pesos. Valeria dice que fui un idiota, que tenías razón. Por favor, eres mi mamá, no puedes hacerme esto». Pero el último mensaje era diferente. Llegó a las 3:17 de la tarde. «Tienes razón, en todo. Y lo siento, pero ya es muy tarde, ¿verdad?». Miré el mensaje durante largo tiempo. Parte de mí, la parte que todavía era madre, quería responder. Quería perdonar. Quería arreglar lo roto. Pero la otra parte, la parte que había recuperado su dignidad, sabía la verdad. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar. Y algunas disculpas llegan demasiado tarde para importar. El reportaje de Rodrigo se transmitió 3 días después. El 18 de abril a las 8:00 de la noche, en el noticiero estelar del Canal 7. Historia de una madre, explotación familiar en México moderno. 20 minutos completos. Mi historia, las fotos, la grabación, todo. La reacción fue inmediata. El teléfono de Miguel no paró de sonar. Sus clientes cancelando, sus colegas cuestionando. Las redes sociales explotaron. Bifern Justicia para Patricia se volvió tendencia número 1 durante 3 días. El Colegio de Abogados abrió investigación. 3 clientes más lo abandonaron. Tuvo que vender el BMW para pagar deudas. Y yo recibí algo inesperado. Ofertas. De trabajo, de vivienda. De gente que vio mi historia y quiso ayudar. Una organización de derechos de adultos mayores me ofreció trabajo como coordinadora. 15,000 pesos al mes. Con prestaciones, con dignidad. Una señora de 75 años me ofreció rentar un cuarto en su casa. 2,000 pesos al mes, para que nunca más estés a merced de familia ingrata, me dijo. Y lo más importante, recuperé algo que había perdido durante años. Recuperé la certeza de que yo importaba, de que mi vida tenía valor más allá de lo que podía dar a otros, de que mi dignidad no era negociable. Miguel intentó verme 6 veces. Le dije no todas las veces, no porque quisiera venganza, porque sabía que cualquier reconciliación sería falsa, motivada por culpa, no por amor real, y yo ya no aceptaba amor falso. 2 meses después, el 15 de junio, recibí una carta del Colegio de Abogados. Miguel había sido suspendido por 6 meses. Tenía que tomar cursos de ética. Tenía que hacer servicio comunitario. Su reputación estaba destruida. Parte de mí sintió tristeza. Era mi hijo, después de todo. Pero la otra parte sintió algo más fuerte. Justicia. Finalmente, después de 37 años, había consecuencias para olvidar de dónde vienes. Para pisotear a quien te dio todo. Y en esa justicia encontré paz. Han pasado 10 meses desde esa mañana en el bufete de Miguel. 10 meses desde que decidí que mi dignidad valía más que la comodidad de mi hijo. Y te preguntarás, ¿valió la pena? Déjame contarte dónde estoy ahora. Vivo en una casa pequeña con la señora Domínguez. Sí, la misma señora que vio mi confrontación con Miguel ese día. Después del reportaje, me buscó. «Tengo un cuarto extra», me dijo. «Y necesito una amiga más que una inquilina. ¿Te interesa? Ahora vivimos juntas». 2 mujeres mayores que encontraron familia en la amistad, no en la sangre. Tomamos café todas las mañanas. Cocinamos juntas. Platicamos de nuestras vidas,
de nuestros hijos que nos decepcionaron, de los sueños que todavía tenemos. Trabajo en la Asociación de Derechos de Adultos Mayores. Ayudo a otras madres, otros padres, otros abuelos que están viviendo lo que yo viví. Les enseño a documentar, a reconocer abuso, a entender que el amor familiar no debería doler. En los últimos 10 meses, he ayudado a 23 personas a salir de situaciones de explotación familiar. 23. Y cada vez que veo a una abuela recuperar su dignidad, cada vez que veo a un padre mayor entender que merece respeto, siento que mi dolor sirvió para algo más grande que yo. ¿Y Miguel? Miguel perdió su bufete. Tuvo que cerrar en agosto. Los clientes no regresaron después del escándalo. Su reputación quedó manchada de un modo que el tiempo no puede borrar. Internet no olvida. Google no perdona. Ahora trabaja para otro bufete. Como asociado, no como socio. Gana la mitad de lo que ganaba. Tuvo que vender la casa de 3 pisos. Ahora viven en un departamento de 2 recámaras. ¿Siento pena por él? A veces. Es mi hijo. Ese amor no se apaga completamente sin importar cuánto duela. Pero ya no es amor que me destruye. Es amor con límites, con dignidad, con la claridad de que amar a alguien no significa dejarlos destruirte. Miguel ha intentado contactarme 12 veces en estos 10 meses. Llamadas, mensajes, cartas. La última carta llegó hace 3 semanas. Estaba escrita a mano. 5 páginas de disculpas, de arrepentimiento, de ahora entiendo, de por favor, perdóname. La leí completa. Y luego hice algo que la Patricia de hace un año nunca habría hecho. La guardé en un cajón sin responder, porque algunas disculpas no requieren respuesta. Algunas disculpas son para que quien las escribe se sienta mejor, no para que quien las recibe sane. Y yo ya estoy sanando. Pero hay algo que necesito decirte. Algo que no le he dicho a nadie. Ni siquiera a Rodrigo, ni a la señora Domínguez. Hace 2 meses, en octubre, me diagnosticaron artritis severa en las manos. El doctor dijo que es por años de trabajo manual excesivo, de lavar ropa a mano, de cargar ollas pesadas, de limpiar sin descanso. Mi cuerpo pagó el precio de 37 años de sacrificio. Hay días donde no puedo abrir un frasco, donde abrochar botones me toma 10 minutos, donde escribir me causa dolor que me hace llorar. ¿Y sabes qué? Eso me hizo darme cuenta de algo. Si hubiera seguido con Miguel, si hubiera aceptado su trato, si hubiera muerto siendo invisible en su casa, este dolor no habría significado nada. Habría destruido mi cuerpo por alguien que nunca lo valoró. Pero ahora, cada vez que mis manos duelen, recuerdo por qué duelen. Y hay orgullo en ese dolor, porque duelen por trabajo que importó, por un hijo que eduqué, por una vida que viví con propósito, incluso si ese propósito no fue apreciado. Mis manos me duelen, pero mi alma ya no. He aprendido algo en estos 61 años de vida. La sangre no garantiza amor. La familia no garantiza respeto. Y el sacrificio no garantiza gratitud. Lo que garantiza dignidad es una sola cosa: tu propia decisión de no aceptar menos de lo que mereces. Durante 37 años acepté migajas, acepté invisibilidad, acepté amor condicional disfrazado de devoción maternal. Pensaba que era mi deber como madre, que las madres se sacrifican sin esperar nada a cambio. Y sí, las madres se sacrifican, pero eso no significa que deban ser sacrificadas. Hay una diferencia enorme entre dar amor y ser consumida por quienes amas, entre apoyar y ser explotada, entre ser generosa y ser esclava. Me tomó 60 años entender esa diferencia, y casi me cuesta todo. Si estás escuchando esto y te ves reflejada en mi historia, si tienes una hija que te trata como sirvienta, un hijo que te usa, una familia que te consume sin darte nada a cambio, escúchame. No es egoísmo protegerte, no es crueldad poner límites, no es desamor decir no más. Tu vida tiene valor más allá de lo que puedes dar a otros. Tu tiempo importa, tu salud importa, tu dignidad importa. Y nadie, ni siquiera tus hijos, tiene derecho a robarte esas cosas. El amor verdadero es recíproco, es respeto mutuo,
Es valorar el sacrificio, no solo recibirlo como si fuera obligación. Y si tus hijos no entienden eso, entonces tal vez necesitan aprender la lección que Miguel aprendió, que las personas que amas no estarán ahí para siempre, que la paciencia tiene límites, que el amor de madre, por más incondicional que sea, puede romperse bajo el peso de suficiente crueldad. Han pasado 10 meses y Miguel sigue sin entender completamente. Cree que me enojé por dinero, por trabajo no pagado, por condiciones de vida. No entiende que me rompió mucho antes de echarme de su casa. Me rompió en su graduación cuando no me mencionó. Me rompió en su boda cuando me sentó en cuarta fila. Me rompió cada vez que me presentó como ayuda en lugar de como su madre. El dinero fue solo la prueba visible de algo invisible, mi irrelevancia en su vida, y cuando finalmente lo confronté, cuando finalmente me defendí, él lo vio como ataque, como venganza, como crueldad maternal. No pudo verlo por lo que era, una mujer finalmente valorizándose a sí misma. A veces todavía pienso en ese martes de abril, en esa puerta cerrándose, en esas palabras. Esto no es problema mío, mamá. Yo tengo mis cuentas. Pienso en mi respuesta silenciosa mientras caminaba hacia el autobús. Tienes razón, hijo. No es tu problema, pero pronto será tu lección. 3 meses después de mi confrontación, Valeria me llamó. Primera vez en todos esos meses. Su voz sonaba diferente, pequeña, asustada. Patricia, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero estoy embarazada otra vez, y mi mamá no puede ayudarme esta vez. Y pensaba, tal vez tú... No, dije, una sola palabra, firme, final. Pero es tu nieta, es tu hija, y esta vez tendrás que criarla sin explotar a nadie. Tendrás que contratar ayuda y pagarla, como se debe. Colgué, y no sentí culpa. Sentí paz, porque finalmente entendí. Romper el ciclo de explotación familiar no es crueldad, es protección. Protección para ti. Y protección para las futuras generaciones que necesitan aprender que la familia no es excusa para abuso. Esto no es problema mío, mamá. Yo tengo mis cuentas. Esas palabras me liberaron. Me mostraron la verdad que había estado negando durante 37 años, que para Miguel yo nunca fui prioridad. Fui recurso, fui herramienta, fui obligación, y está bien. Porque ahora yo también tengo mis propias cuentas. Cuentas de dignidad recuperada, de paz encontrada, de vida reconstruida a los 61 años. Si algún día Sofía ve esto, si algún día mis nietas entienden lo que pasó, quiero que sepan algo. La sangre no garantiza respeto. La familia verdadera se construye con acciones, no con apellidos. Y nunca, nunca dejen que nadie las haga sentir invisibles. Ni siquiera quienes dicen amarlas. Algunos hijos olvidan de dónde vienen, olvidan las manos que los cargaron, las noches sin sueño, los sacrificios silenciosos. Y cuando olvidan, alguien tiene que recordarles. Yo fui ese recordatorio, doloroso, público, permanente. ¿Fue la decisión correcta? Solo sé que fue la única decisión que me dejó vivir conmigo misma, la única que me devolvió mi reflejo en el espejo. Y a veces, eso es suficiente, porque al final, lo único que realmente tenemos es nuestra dignidad. Y yo casi dejo que me la quitaran, casi morí sin ella, pero no lo hice. Recuperé mi nombre, recuperé mi valor, recuperé mi vida, y si tengo que vivir el resto de mis días sin mi hijo para mantener esas cosas, entonces así será, porque algunas puertas, una vez cerradas, deben quedarse cerradas. Algunas relaciones, una vez rotas, no merecen ser reparadas, y algunas madres, después de dar todo, finalmente merecen guardarse algo para sí mismas. Esta es mi historia, dolorosa, real, y finalmente, completamente mía.